ficha, me dicen, yo lo voy a reenviar. Por lo tanto, si tienen dificultades, me dicen no me llegó, lo puedo reenviar nuevamente las fichas. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno, dicho eso, entonces, Karina, buenos días. Maestro, buenos días. Disculpe la demora. Bueno, Karina, ¿qué tema, qué número de tema nos toca desarrollar hoy día? Tema 4, maestro. Bueno, ¿y cuál es el título del tema 4? Reproducción en vertebrados. En animales vertebrados. ¿Por qué decimos vertebrados? ¿Cuál es la característica principal de los vertebrados? Karina, estoy trabajando contigo. Tenemos dificultad, creo, con la internet. A ver, un caballero. Bernardo, atención, Bernardo. Sí, profesor, diga. ¿Cuál es la característica principal de los vertebrados? ¿Por qué llamamos vertebrados? Bueno, porque tienen una estructura ósea, tienen una columna vertebral. ¿Ya? Contigo, Bernardo, ¿qué imagen está apreciando ahora? Un niño comiendo. Bueno, estamos hablando de las funciones principales de todos los seres vivos. ¿De qué función tratará esa niña la imagen que está representando? Función, Alimentación. bueno, se conoce también como función de nutrición. La siguiente imagen, ¿qué estará representando? Son varias personas, ¿no? Están compartiendo un momento de recreación. ¿Mm? Función de nutrición. Vamos con la tercera imagen. Esta imagen, la última, ¿qué vendrá a ser? Bernardo, te escucho. Reproducción. Muy bien, función. Tenemos función de nutrición, función de reproducción, te faltaría del medio. Es la función de relación, ¿no? La función de relación. Entonces, estamos viendo reproducción en vertebrados. Quiere decir que estamos en la función de reproducción. Gracias, Bernardo. Función de reproducción. ¿Listo? A ver, Alejandra, buenos días. Alejandra, buenos días. ¿Cómo considero asistentes si no están atentos? Por favor, veamos. Inostrosa, buenos días. Dígame, profe. ¿Cómo Ajá, buen día. estamos? Y no me ha enviado la tarea, he estado revisando. ¿Ah? A ver, Inostrosa, continuamos Dígame, profe. con la siguiente imagen. Y hemos Ya. hablado sobre las funciones de los seres vivos. ¿Qué dice ahí? Mm, Hermafroditas. ¿Sabes qué es un hermafrodita? Son ¿Qué, di- de qué dice, presentan de los gusanos, qué dice ahí? presentan ambos sexos, macho, hembra, Ya. monoico. Se llaman también monoicos. Ajá. Ahora, ¿qué dice ahí? Dimorfismo, Bueno, ¿qué es? cuando tienen alguna característica diferente. Bueno, y Dioico,
presentan sexos separados cada individuo. Bueno, hermafrodita, un individuo, un animal, en este caso estoy presentando al anélido. El anélido presenta los dos sexos, no, los dos sexos, el sexo macho y hembra. Entonces, cuando tiene los dos sexos un individuo, como el caso de los anélidos de la lombriz de tierra, se llaman hermafroditas, también monoico. Dimorfismo, características diferentes. Por ejemplo, la imagen que ustedes pueden apreciar en el caso del gallo y la gallina. Son diferentes. El gallo se le ve más vistoso, es más grande, ¿no? En los patos igual, ¿no? El macho es más grande, con color vistoso y la hembra en color opaco, ¿no? En el caso de esos peces igual, mira, el macho colorido y la hembra de un solo color. Así sucesivamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los leones, tienen una melena y es más grande también, ¿no? Entonces, esas características que podemos observar en estas especies, entonces se llama dimorfismo. Y dioico porque eh, tienen sexos separados. Macho, el gallo, hembra, la gallina. Eso es dioico. Caso del león y la leona, también con sexos separados. Bueno, continuamos. Leiva, continuamos. Leiva, no está Leiva, se fue. Entonces, estamos en el tema de la reproducción, ¿no? Reproducción. Bueno, lo usual que ocurre siempre es entre un macho y una hembra. Entonces, generalmente en los vertebrados es la reproducción sexual, ¿no? Hemos visto en el caso de los invertebrados son asexuales y sexual. Aquí la mayoría todos son este, sexual. Dioico ya sabemos por qué. Puede ser una fecundación externa o interna, ¿no? O, de acuerdo a su desarrollo embrionario, son ovíparos, ovovivíparos, vivíparos. Veamos entonces, gónadas. En el caso del macho, las gónadas son los testículos y los gametos los espermatozoides. Para el caso de las hembras, las gónadas son los ovarios y los gametos son los óvulos. Ahora, ¿cómo ocurre la fecundación? Tenemos ahí la imagen del aparato reproductor femenino, ¿no? Eh, en este caso, en el ejemplo que estoy compartiendo, eh, ya sabemos que los gametos son óvulo y espermatozoides, entonces ellos se van a unir, ¿no? Se van a unir, se van a juntar estos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el espermatozoides, se va a unir con el óvulo y va a dar origen a una nueva célula, ¿ya? A una nueva célula. Entonces, lo que ocurre es que cuando están formados ya los gametos, los óvulos, los espermatozoides, eh, ¿qué ocurre? Se van a unir. En el caso de nosotros, los seres humanos, la fecundación se produce en esta zona, acá. Acá dice fecundación, en esta zona. ¿Cómo se llama? Trompa de falopio, ¿no? Llegan los espermatozoides a través de la fecundación interna, los espermatozoides avanzan. Si le encuentran en esta zona al óvulo, si se encuentran en esta zona, entonces inmediatamente se produce la fecundación.
¿Ah? La fecundación. ¿De dónde sale el óvulo? Sale del ovario, ¿no? Del ovario. Y aproximadamente cada cuántos días, aproximadamente un mes, ¿no? 28 días. Y se demora el óvulo en desplazarse más o menos una semana, una semana. Por eso dicen que son días días fértiles. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos la fecundación. Veamos entonces. Hablamos ahora de la fecundación externa. Anthony Sandoval. Atención, Anthony Sandoval. Este profesor, ¿me escucha? Sí, Profe, escucho fuerte y claro. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De la lectura. fecundación externa, Bueno, cuando tanto el macho como la hembra liberan sus gametos a medio externo, que es que es el agua, de manera que los espermatozoides nadan en el agua hasta encontrar los óvulos, es lo típico de peces y anfibios, según eso, claro. bueno, gracias. Entonces, como verán ustedes, aquí la hembra deja salir a sus huevos, ¿no? A los óvulos, como estamos hablando. Y el macho deja caer a los espermatozoides. Entonces, esta fecundación es el que se conoce con el nombre de fecundación externa. Utilizan el medio acuático, ¿no? Lo mismo ocurre con los anfibios. Aquí tiene el sapo macho, está abrazando a la hembra, lo estimula a la hembra para que deja caer los óvulos, ¿no? Y luego el macho también deja caer sus espermatozoides. En ese medio acuático, estos se van a fecundar, ¿no? Aquí hay un acercamiento, un acoplamiento. Se acoplan las dos especies, macho y hembra. ¿Listo? Veamos. Sebastián, buenos días. Sebastián Arizapana, buenos días. Hola, profe, buenos. Ahora, de lectura lo siguiente. ¿Qué fecundación vamos a ver ahora? Interno. Por favor, de lectura. Cuando el macho deposita sus espermatozoides en el interior de la hembra y se mueven por el organismo de la hembra hasta encontrar al óvulo. Las formas de introducir los espermatozoides en las hembras son poniendo en contacto las cloacas, es decir, la parte final del tubo digestivo, que se abre al exterior por el ano, en aves y reptiles, con órganos especializados para introducir los espermatozoides, por ejemplo, aletas en tiburones mediante un órgano copulador llamado pene en mamíferos. Muy bien. Aquí hay también un acoplamiento, ¿no? Como verán ustedes aquí, se está acoplando el gallo, se une, se pega a la gallina, ¿no? Y entonces deja caer los espermatozoides en la cloaca. Esto ya es dentro del organismo de la gallina. Ya no es en la parte externa, dentro, ¿no? Por eso es una fecundación interna. Pero esto es también aquí hay una acoplamiento, ¿no? De las dos especies que permiten que se unen los gametos, ¿no? Propio en aves y en los reptiles. Y cuando tienen órganos especializados como las aletas, en la parte de las aletas, en una de las aletas tiene, digamos,
un pene primitivo que se llama forceps. En el caso de en el caso de algunos reptiles también se llaman hemipenes, ¿no? Y luego en los mamíferos el pene. Entonces, en este caso se deposita los gametos masculinos o los gametos de los machos en el interior de la hembra. Fecundación interna. Continuamos por aquí. A ver, Márquez, buenos días. Doyla Márquez, buenos días. Una vez que se produce la fecundación, aquí en esta zona, en el caso de nosotros los seres humanos, en esta zona que se llama trompa de falopio, entonces se une el óvulo con el espermatozoide, ¿no? Aquí se ocurre la fecundación. Ovulación se llama cuando el ovario libera al óvulo, a un óvulo cada mes. Dice que es al mes, a veces uno a la izquierda y el otro la derecha, ¿no? Entonces, una vez que se une, se forma una nueva célula, cuyo nombre es huevo o cigote o cigoto. Este huevo o cigote empieza ya a dividirse desde el día cero. Mira, se empieza a dividirse. Se forman 2 células, 4 células, 8 células, 10 células. Mire, al quinto día, digamos, en una semana se queda, se pega el interior del útero, se pega. Ese pegado se conoce con el nombre de implantación, ¿no? Y ahí, una vez que se implanta, ya digamos al mes, ya se está formando los diferentes órganos de nuestro cuerpo. No sé, tejido nervioso, tejido sanguíneo, huesos, los sentidos. Y al mes se empieza a originarse ya toda la estructura de nuestro cuerpo. Esto estamos hablando en el caso de la fecundación interna en los mamíferos. Cada especie tiene un tiempo determinado de desarrollo del embrión, el desarrollo del embrión. Bueno, Stephanie, buenos días. De acuerdo al tipo de huevo, pues bueno, aquí tenemos lo que conocemos con el nombre de ovíparos, ¿no? ¿Cuándo es un ovíparos? ¿Ah? Cuando se reproduce o su embrión se desarrolla en un huevo. Pero esos huevos, ¿dónde se va a desarrollar? Fuera del cuerpo de la madre. Fuera del cuerpo de la madre, ¿no? Sin embargo, el embrión está dentro de la cáscara de huevo, ¿no? Y entonces esto va a ocurrir dependiendo de cada especie. Por ejemplo, en los patitos, ¿no? Empieza a romperse el cascarón aproximadamente al mes, 28 días. En el caso de las gallinas, aproximadamente a los 21 días, ¿no? Cada especie tiene diferentes. Aves, reptiles, anfibios y peces. ¿Ah? Peces, anfibios y reptiles. Entonces, ovíparos viene de huevo. Huevo. John Maina, buenos días. Ovovivíparos. También es a través del huevo. Pero sin embargo, ese huevo se queda en el interior de la mamá, de la madre, ¿no? Eh, en el interior. El huevo que se ha formado, ¿no? De la unión del óvulo con espermatozoides, ese huevo se queda en el interior de la madre, que luego se abre, o sea, se eclosiona, ¿no? Para salir vivos hacia el exterior. Ejemplos en los tiburones y las anacondas, un tipo de serpiente.
Aquí tienen una fecha promedio de los tiburones. Mira cuánto tiempo, ¿no? 42 meses. En el caso de la serpiente, como en el de la anaconda, 6 meses. ¿Ah? Entonces, ovovivíparos. Vivíparos. Veamos. Leonel, buenos días. Atención, Leonel. Yo voy anotando quiénes participan, quiénes no participan. ¿Ah? Leonel Alcalá, buenos días. ¿Cómo vamos, Leonel? ¿Qué estamos? Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué dice en este caso? De lectura, por favor. Paren al exterior, crías vivas, desarrollo del embrión, útero propio en mamíferos. Existen dos tipos: Marsupiales y placentarios. marsupiales placentarios. Muy bien, gracias, Leonel. Ya, profe. Vivíparos. Característica principal. Las crías nacen vivos. En el caso de nosotros, ¿no? En el caso de nosotros. ¿Ah? La mayoría de los mamíferos, ¿no? La mayoría de los mamíferos. ¿Ya? La mayoría de los mamíferos. Eh, Paren hacia el exterior, dice, ¿no? Hacia el exterior. ¿Ah? Hay dos tipos, marsupiales, como verán ahí la imagen, aquí, marsupiales, aquí hay una especie que nos es familiar, s- porque es más conocido, con el caso eh, de los canguros, y placentarios viene de placenta, como tal o como ocurre en el caso de nosotros, ¿no? Entonces, eh, atención, Torres Lirio. Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo estás, Omaira? Continuamos contigo, ¿ya? Entonces ya sabemos vivíparos, ¿no? Ovovivíparos, vivíparos y listo. Veamos, ¿qué dice aquí? A De- ver, dice marsupiales. No forman placenta. El feto nace de forma prematura antes de tiempo. Se mete en una bolsa especial, marsupio. Están las ubres que alimentan al feto. Este tipo se da en los canguros, koalas, wombats, etcétera. Ahí tenemos la imagen que nos ayuda, ¿no? En el caso de los canguros, en 38 días, eh, como si fuera una mochila que se coloca uno en la parte de adelante, ¿ah? Y lo lleva en esa bolsita. eh, En el caso de 36 días en los koalas y en los umbats aproximadamente en 21 días. No forma placenta, por eso se Ah, llama, eh, por eso se divide marsupiales y placentarios. La bolsa especial se llama marsupio. Marsupio. Listo, muy bien. Eh, Luana, buenos días. Placentarios, como en el caso de nosotros, que estamos en el vientre materno promedio de 9 meses, en el caso de los equinos, los caballos, 12 meses, de los elefantes, 22 meses, ¿no? De un cerdito a 63 días, ¿no? Eso conocemos con el nombre de placentarios. En esa bolsa está el feto que está unido a través de un cordón umbilical por donde se suministra los nutrientes.
Aquí tenemos de los peces que ya hemos visto que su reproducción es externa, ¿no? Se forman los embriones, eh, por eso dan origen a los huevos, reproducción ovíparas, y esto se va desarrollando en el agua. Algunas especies lo dejan suelto en el suelo del agua o en el suelo marino, o otras van variando las especies, ¿no? Como por ejemplo, algunas hembras golpean algunas zonas rocosas para dejarlos ahí el óvulo para que no se lo coman los otros peces en lugares inaccesibles, por ejemplo, pero y el macho va atrás para depositar los espermatozoides, ¿no? Ahí les he anotado un ejemplo, un bonito, por ejemplo, libera un promedio de 300.000 huevos que se van a incubar aproximadamente en 24 horas. Eh, ¿Qué viene a ser Luana Gutiérrez? Buenos días. No está las dos Luana. Buenos días, profesor. ¿Qué viene a ser dioicos? Profesor, buenos días. Te escucho. ¿Qué vienen a ser dioicos? Aquí lo voy a subrayar. Esta palabrita. Dioicos. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? No mucho. Bueno, cuando hay un macho y una hembra, ya. ¿Me escuchaste? Cuando tienen los sexos separados, ¿ya? Los otros estamos hablando de los osteictos, quiere decir de peces que tienen huesos, ¿no? Que tienen huesos. En este caso, estamos hablando de los que no tienen huesos, caso de los tiburones, pez martillo, ¿no? Eh, Mientras que los osteictos tienen la fecundación externa, en el caso de los condrictios tienen una fecundación interna. Por lo tanto, entonces tienen órganos especializados para dejar el espermatozoides en el aparato reproductor de la hembra, ¿no? Entonces, los conductos de Wolf llevan una esperma procediente de las gónadas del macho. Los conductos de Muir conducen a los óvulos, ¿no? Y los huevos fecundados son incubados en un ovisaco, ¿no? Como si fuera un ovisaco. Entonces, tenemos hay una diferencia de fecundación externa e interna. En el caso de los tiburones, aproximadamente 42 meses. Los anfibios. Los anfibios, ejemplo clásico es en los batracios, ¿no? En los sapos o en las ranas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son varios factores, ¿no? Eh, son varios factores. En este caso estamos presentando de los ápodos, quiere decir estos anfibios que no tienen extremidades, ¿no? Que no tienen patas. Entonces, eh, dice es un órgano copulador con el que fecundan a las hembras, ¿no? Algunas especies ponen sus huevos en áreas húmedas o cercanas al agua y las hembras cuidan de los huevos. Entonces, si hay huevos, es una reproducción ovípara, ¿no? Ovípara. Bueno, estos son anfibios sin patas. Aquí los urodelos que tienen cola. ¿Qué ocurre en el caso de los urodelos que tienen extremidades, pero además tienen una cola? Vean ustedes aquí, en el caso de la salamandra, en el caso de los tritones. La fecundación es externa, ya hemos definido que es una fecundación externa, ¿no?
Quiere decir que depositan en el medio este, los gametos del macho y de la hembra. El macho suelta la esperma en el agua que fecunda los huevos, fecundación externa. Y luego eh, estos se van a fecundar en ese medio acuático, pero para ellos las especies tienen diferentes formas de estimular a que dejan de caer sus óvulos y sus espermatozoides. Por ejemplo, estamos hablando aquí de eh, dice, por ejemplo, dice que realizan un corto baile nupcial, en donde suelta un paquete compacto de espermatozoides, que la hembra se introduce, ¿no? Se introduce. La reproducción en el caso de la salamandra es ovovivípara. ¿Qué es ovovivípara? Bueno, el embrión se forma huevo, pero dentro del organismo de la hembra, ¿no? Dentro del organismo de la hembra. 12 meses, un año. Estamos hablando de las salamandras. En los anuros, ahora sí, estamos hablando de las ranas, estamos hablando de los sapos. Vean ustedes aquí, el macho está encima de la hembra. ¿Qué está haciendo? Le abraza. La hembra no quiere, pero el macho lo abraza. El abrazo nupcial lo llaman también. ¿Y por qué lo abraza? Para que lo estimule a que la hembra deja en los anfibios, ¿no? En los anuros. Ahora veamos lo siguiente. En las siguientes especies. ¿Qué dice ahí Sebastián? Profe, Está compartiendo no veo pantalla. la pantalla. No ve, no había estado compartiendo. Veamos. Entonces, un momentito. Pensé. Estamos ahorita entonces en la reproducción de, a ver, la reproducción de los reptiles, ¿ya? De los reptiles. Ahora sí creo. ¿Cómo vamos? ¿En qué tipo de reptiles estoy presentando? Lo leo todo, profe. Por favor. Reproducción de reptiles. Los quelinios o tortugas. Los machos tienen dos testículos y pene. Las hembras tienen cloaca. La fecundación interna, desarrollo embrionario o ovíparo, gestión 2 meses aproximadamente. Incubación 90 días. Cantidad de huevos 20 aproximadamente. Bueno, reptiles, quelonios o tortugas, ¿no? Cloacas ya saben que cumple doble función en el digestivo y en la forma de, de cloaca. Fecundación interna significa que el macho va a dejar los espermatozoides dentro del organismo interno. A ver, continuamos por aquí. Este, La disco. Rodrigo, buenos días. Profesora, buenos días. De lectura, por favor, Rodrigo. Reproducción, seguimos en los reptiles, pero en este caso estamos hablando de los ofidios, vale decir, de las serpientes. ¿Qué dice ahí, Rodrigo? Hola, Rodrigo. Eh, mediante huevos o de forma placentaria. Bueno, aquí es un poco variado la forma de reproducción. Puede ser a través de huevos o puede ser a través de ovovivíparas. Quiere decir que los huevos se desarrollan dentro del organismo de la hembra, ¿no? Fecundación interna. Aquí los machos tienen los hemipenes, las hembras cloacas, donde se depositan
espermatozoides. Eh, tenemos ¿cuánto tiempo dura ese proceso de desarrollo? 4 meses, ¿no? ¿Cuántos huevos aproximadamente dejan este, de generar? De 5 a 12 huevos, ¿no? De 3 a 9 meses, el proceso de la incubación. Continuamos por aquí. A ver. Eh, Aquí ejemplo de serpientes vivíparas. Quiere decir que la fecundación es interna. ¿Cuánto tiempo de desarrollo del embrión? 5 meses. Ejemplo, las víboras. En el caso de las serpientes ovovivíparas, estamos hablando de la serpiente cascabel. Fecundación interna. También los machos tienen hemipenes, hembras cloacas, proceso de gestación 2 meses, ¿no? ¿Cuántas crías? Un promedio de 10 crías. Vean ustedes la cascabel que está como entrelazado, ¿no? El macho con la hembra. Cocodrilos, mm, ahí ya tienen una evolución mejor de los hemipenes, que vienen a ser ya propiamente un pene. eh, las hembras con cloaca, fecundación interna, significa que van a depositar los gametos del macho en la hembra, en el organismo interno, eh, ovíparo a través de huevos. ¿Cuántos huevos más o menos? Entre 20 a 80 huevos. ¿Qué tiempo? Una vez al año, ¿no? Cabe recordar, pues son varios factores por el cual los animales pueden reproducirse, ¿no? Dependiendo de la estación, dependiendo de la temperatura, ¿no? Entonces, son factores externos que intervienen. En el caso de las aves, ya son dioicos, ¿no? Por eso tienen sexo separado. Los machos testículos, las hembras cloaca, se unen a través de este órgano copulador. Su fecundación interna, ya sabemos por qué es interna, en el caso de las gallinas, ¿no? Y los mamíferos dioicos sabemos que ya es sexos separados. En el caso de los osos, 280 días, en los leones, 100 días, en los auquénidos, como las vicuñas, un promedio de 11 meses. Son vivíparos, quiere decir que nacen vivos, se generan dentro del organismo de la hembra. Eh, los prototerios, como el ornitorrinco y el equidna, tienen la fecundación interna, pero a través de huevos. Quiere decir que los huevos se desarrollan dentro del organismo de la hembra. ¿Qué tiempo dura su incubación? 10 días, ¿no? Proceso de gestación a promedio de un mes. En el caso de los metaterios, como los marsupiales, como los canguros, como los koalas, los zarigüeyas, eh, también tiene el desarrollo dentro de una bolsa, ¿no? Esa bolsa que se llama marsupio. Hemos visto que su formación es prematura y por eso dentro del marsupio tienen una ubre, vale decir, para alimentarle a través de las leches, y como son marsupiales, no forman placentas, como sí ocurre en los euterios, que dentro de ese grupo nos encontramos nosotros, ¿no? La fecundación interna, donde existen órganos especializados, en donde el macho deposita en la hembra los espermatozoides, por eso es interna. Luego se genera el embrión, se forma en la placenta, en el útero, en el caso del ser humano, por un promedio de 9 meses y luego nace de forma viva. Veamos, Omar, buenos días, Omar Vances.
Sí, profesor. ¿Qué es lo que está viendo en el cuadro? Finalmente, ¿qué dice ahí? Reproducción Reproducción. ¿Cuántas formas de reproducción tenemos? sexual y asexual. Bueno, ¿qué dice la sexual? Interviene gametos. La sexual, No intervienen gametos. sexual, Unión de células. asexual, No implica unión de células. sexual, Interviene dos progenitores. macho y hembra. Ajá. Asexual, Solo un progenitor. sexual, Características diferentes al progenitor. asexual, Características iguales al progenitor. como si fuera una copia fotostática. Sexual, Gametos masculino y femenino. espermatozoide y óvulo. El asexual, Repro- reproducido por un individuo. muy bien. Sexual, Genera pocos descendientes. y la, Genera muchos descendientes. muchos descendientes. Finalmente, Descendiente con mayor tiempo de vida. ¿qué más? Descendiente con poco tiempo de vida. Bueno, eso es lo que hemos revisado el día de hoy. A la mano entonces, su ficha, la ficha a la manito para poder desarrollar. ¿Cu- ¿Cuál es la primera pregunta? A ver, Matías Borja, ¿cuál es la primera pregunta? Tiene la ficha a la mano de lectura. En animales, los machos, las glándulas se llaman y los gametos son los. ¿Cómo se llama? ¿Qué diríamos? ¿Cómo completaríamos? ¿Qué completaríamos? Sería, en animales machos, las glándulas se llaman testículos y los gametos son los espermatozoides. Muy bien. Y en la 2, gracias, en la 2, a ver, veamos, Melanie, en la pregunta 2 de lectura, Sí, profesor. en la pregunta 2 de lectura, Sí. En animales hembras, las gónadas se llaman ovarios y los gametos son los óvulos. ya, muy bien. En el caso de la número 3, Luana, atención, Luana, no está Luana, Luana. Melanie, Sí, profesor. en la pregunta 3, ¿qué escribimos? Lee, por favor, la pregunta número 3. La 3 todavía no la resuelvo. No, pero lee, lo vamos a resolver, pues. En la fecundación, el macho y la hembra liberan sus gametos al medio externo, o sea, al agua. Ya. Tenemos dos tipos de fecundación, interna y externa. En este caso, ¿qué será? Externo. Externa, ¿ya? En la 4 completamos huevo o cigote. Les estoy mostrando quiénes están presentando las tareas. Luego les voy a enviar a través del correo electrónico o si no, mediante un enlace, una práctica calificada de esta clase. ¿Me escuchan? Les voy a enviar. Ustedes van a, con preguntas, son con alternativas. Van a marcar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Maestro, todas las fichas va a quedar entonces como tarea ya, ¿no? Sí, las fichas hay que enviarlas.
porque acá nos faltaría actividades de aplicación y extensión. Ustedes eso lo hacen, me envían, ponen su nombre. No se olviden de poner su nombre, ¿ah? Bueno, hasta pronto. Atentos a al enlace que